Muy buenos días, bienvenidos a la clase 4 de energía solar. Vamos a ver en esta clase estructuras soporte. Estas clases se las podemos acercar de forma gratuita gracias a la empresa ePositivo. Adentro de su web, cpositivo.com.ar, pueden encontrar todas las partes para las instalaciones que vayan a realizar de energía solar fotovoltaica, como realizar consultas, tanto para generar energía conectada a la red, fuera de red, como también para bombas de agua solares. Tenemos la clase número 4 de estructuras soporte. Vemos que ya estamos llegando al primer tercio del curso. Nos queda todavía un largo camino por recorrer, pero bueno, ya completamos un primer tercio y empezamos a hablar un poco más de esta tecnología. Las estructuras soportes, el buen rendimiento de una instalación solar está fuertemente determinado por la orientación de los paneles solares, como vimos en la clase anterior, y de esto se encargan las estructuras soportes. Vamos a ver las que hay de todo tipo, como están en este caso preparando como si fuese una grada, donde se montarán una gran cantidad de paneles solares, y esto es una estructura, sabemos que fija sobre cuando empezamos a tomar noción, luego de estas clases van a ver que empiezan a ver en detalle los pilotes de hormigón por donde se toman las estructuras, bueno, los paneles en general. Existe una amplia gama de estructuras y soportes para paneles según el número de paneles que necesitamos colocar, cuál es la medida de los mismos, el tamaño de los paneles. En general vamos a estar tratando con estos paneles que tienen 1 metro de ancho por 2 metros de ancho, más o menos, pero bueno, si estamos trabajando sobre paneles de 10 watts que son pequeños, vamos a tener una estructura completamente distinta. La orientación que se le quiere dar, recordemos siempre tenemos que tratar de ir lo más hacia el norte posible. La instalación tenemos que saber si se realizará sobre una azotea o sobre el piso, como vemos acá, sobre un techo, sobre el piso, o tenemos una losa que debemos inclinar. Y cuál es el clima y la meteorología de la zona donde se procede a la instalación. Esto es importante para saber los vientos, principalmente el viento al cual va a estar enfrentado nuestros paneles solares fotovoltaicos. Vemos lo que habíamos hablado en la clase anterior de los sistemas full tracking, cómo a partir de un eje pivotean los paneles solares hacia todo, tanto para seguir de este hacia oeste como de norte a sur, el camino de los paneles solares. De la misma forma, esta estructura puede hacer un full tracking, que significa un seguimiento completo de los paneles. Esta estructura lo que nos da es un seguimiento este-oeste, o sea, hacerle el seguimiento horario. La estructura que está fija mantiene una inclinación, le inclinamos la misma que la latitud para maximizar la generación anual y hacemos el seguimiento de este hacia oeste. En este caso vemos que encontramos la inclinación norte-sur, según como habíamos visto, según la época del año se inclinan norte-sur estos paneles, vemos que pivotean sobre este eje central y van hacia abajo o hacia arriba según la época del año, como va girando el sol. Y por último, las estructuras fijas, que son las más comunes con las cuales nos vamos a encontrar y las más sencillas de instalar, ¿no? Pensemos que las anteriores necesitan un motor que vaya haciéndole un seguimiento al sol. Vemos que las estructuras fijas se montan en todo tipo de estructuras, según cómo estemos, o sea, según la cubierta que tengamos, va a ser la estructura. Vemos cómo estas, tomando así, van sobre el plano y acá de repente estos son de otra tecnología que las inclinan. Esto es muy prototipo. Está en teja solar, como la idea es de tener el panel de forma de teja, cosa que ocupa directamente el lugar de la teja. La verdad que no hay comercialmente, por lo menos acá en el país, de este tipo. Arquitectónicamente vemos cómo las integran dentro de los edificios. La verdad es que son bonitos, tienen un color bonito y si se puede pensar ya de concebir un edificio con los paneles incorporados es una muy buena idea.
Vemos que, bueno, hay que pensar la cara que tendrá, porque si el norte está de este lado justo en diagonal, va a ser perfecto, porque no tengo ningún problema. Si el norte da sobre una de estas dos caras, bueno, va a ser la óptima y la otra va a recibir menos recursos. Pero bueno, siempre hay que tratar de buscar que también genere energía, ¿no? Vemos cómo se incrustan acá sobre una fachada. Y en fin. La estructura para cubierta metálica son tan diseñadas para poder instalar las placas solares sobre una superficie metálica con cierta inclinación. Tienen que tener cierta inclinación, ya que es la que vamos a aprovechar, y los paneles van a tener la misma inclinación que el techo. ¿Está bien? Si no, vemos que esta estructura tiene una de estas piezas, que el tornillo es el que se clava, es un autoperforante, se clava y queda por fuera. Esto es lo que va a sostener toda la estructura, se va a sostener, se va a agarrar del techo mediante estas L's. Estas L's se montan a las barras transversales, que van a sostener finalmente los paneles. Vemos que utilizamos estas piezas que entran dentro de los rieles. Este perfil tiene unos rieles, esta entra sobre el riel, y finalmente se coloca esa pieza por aquí dentro de la L, se sujeta con la cuerda, con la tuerca, y vemos cómo quedan todas de la misma forma montadas. ¿Está bien? Sobre estos perfiles transversales que encontramos, vemos que se colocan, estas son las piezas que van al final, y entre medio van estas piezas que soportan dos paneles, tienen unas alas, una a cada lado. Este tiene solamente para agarrar un solo lado, y bajan con una llave Allen, se aprietan y queda agarrado entre la estructura, estos perfiles transversales y los paneles solares, es como se agarran. Vemos que la pieza esta intermedia toma de los dos lados, necesitan colocarse los dos para tomar del medio y bajar. En general siempre tienen llaves Allen para apretarse. ¿Está bien? Si la cubierta metálica es horizontal, le tenemos que colocar este tipo de estructura que nos da inclinación, nos puede dar de 30, 40, 50 grados según lo que nosotros queramos. Son estas estructuras metálicas que ya les damos inclinación sobre la cubierta y vemos que se montan al piso con las L's anteriores, ¿no? Superficie para teja, están preparados para agarrarse de la teja. Vemos cómo tienen unas curvas, y acá esta pieza se agarra sobre los tirantes, siempre agarrando sobre los tirantes de madera o lo que se tenga por debajo, y logran incrustar la teja por encima. Se colocan esto y se vuelve a colocar la teja por encima, con lo cual queda apoyada sobre esta L. Tiene esta forma de L para poder sobresalir por la teja. Estas L's se agarran a los perfiles transversales de la misma forma que vimos anteriormente, y con las pinzas intermedias y los extremas es que agarramos cada uno de los paneles y los vamos agarrando. ¿Está bien? Vemos acá como en la superficie de la teja se están todas las tejas puestas y se agarra la estructura transversal, y el panel se agarra a esta estructura transversal. Luego, hay veces que según la necesidad que se tiene, se puede optar por distintas estructuras. Acá tenemos una estructura elevada porque puede ser un campo donde pase el ganado, pasen caballos y se busque levantarla para evitar que cualquiera de esos animales pueda golpearlo. Entonces te los deja elevados, mismo que va a dar una sombra por debajo. Estructuras móviles, pueden armar trailers de repente en caso de una bomba de agua. La podemos hacer móvil, tener sus paneles solares y llevar la bomba y bajarla en cada uno de los pozos, o quizás es una bomba de superficie y se toma de un río en una punta y se levanta y se pone en una punta con el otro. Pero bueno, de estos trailers hay de todo tipo de ingenio que se arman para armar la estructura soporte encima de este trailer. Y acá tenemos el ejemplo de la estructura sobre suelo, donde se arman estos bloques de hormigón. Vamos a verlo en detalle cómo se arman estos bloques de hormigón en otra clase. Y se montan estos triángulos. Vemos que parte de aquí toma el triángulo acá. Esto queda montado
finalmente queda así. Las transversales y de la misma forma los ganchitos que van agarrando, ganchos metálicos son, abajo, toman de los transversales a los paneles solares. Vemos detrás, se puede apreciar cómo pasan las dos perfiles transversales y se van enganchando los paneles solares. Acá tenemos otro ejemplo, puestos en fila. Acá esto es de una bomba, también de una bomba de agua solar que lleva varios equipos. Es una bomba aproximadamente de 8 HP, tiene esta cantidad de paneles solares. Lo importante que queremos notar con esto es la separación entre filas. Tenemos que pensar que el panel que está detrás, o sea, si de este lado tenemos el norte, los paneles que están detrás van a verse sombreados, van a tener sombra por culpa de los paneles de adelante. Si los ponemos juntos, van a sombrearlos bastante. Si los ponemos más separados, van a sombrearlo menos. Con lo cual tenemos que entender cuánto es la distancia que tenemos que separar. Y hay fórmulas prácticas que determinan que la distancia D, esta es la distancia D, es igual a la altura h. Esta altura va a variar según el ángulo de inclinación que tengan. Piensa que si está sobre el piso, h es 0, con lo cual la distancia podemos poner uno al lado del otro y no hay ningún tipo de problema, como es que nos pasa cuando instalamos sobre un tejado. En cambio, si está elevado, este h va a ir variando hasta que esté parado a 90 grados y h va a ser directamente el largo del panel que le estemos poniendo, el largo o el ancho según si estamos colocando la cara plana o sobre la superficie, la cara más larga o la cara más corta sobre la superficie, ¿está bien? Entonces, esta distancia va a depender de esta altura h, que va a quedar, y la tangente de 61 grados menos la latitud. ¿Está bien? La latitud, ¿por qué? Porque recuerdan que según la latitud el Sol va a pasar más por encima o más por debajo, según la latitud que tengamos. Por ejemplo, h, bueno, es igual a coseno de 30 por el largo del panel. En este caso tenemos un panel de largo 2 metros. Es un panel que mide 2 metros por 1. Estamos poniendo la cara que tiene 1 metro. Es como vemos, este que está parado, la parte está parado de la misma forma. La parte que tiene 1 metro está tocando el piso y la parte más larga está hacia arriba, inclinada. Este h nos queda de 1.73 metros, ¿está bien? Con lo cual, esta latitud y este h nos da una cuenta que la distancia entre las filas tiene que ser de 2.8 metros. ¿Está bien? Ya sabemos cuánto lo tenemos que separar. Bueno, la distancia sería lo que está entre este final y el siguiente principio. ¿Está bien? Definimos cuánto los vamos a separar, cómo lo vamos a colocar según la estructura que tenemos. Elegimos la estructura que vamos a adquirir para colocarlos. Bueno, ahora tenemos que pensar en, este es el caso de paneles que están sobre el suelo, como pasa acá, o como también pasa acá. Pensar cuánta va a ser la carga de viento que va a tener, porque es el mayor enemigo que puede llegar a tener una estructura de paneles que está montada sobre el suelo, va a ser el viento que reciba. Entonces, pensando que tiene la cara que da hacia el norte, como pasa esto, la cara del panel da hacia el norte está a este lado, ¿está bien? El viento, el peor viento va a ser el sur, va a ser el que nos embolse y nos trate de levantar y sacar volando nuestros paneles solares. Tenemos que pensar que la fuerza que ejerce el viento va a ser igual, o sea, la fuerza que tiene que soportar va a ser la presión por la superficie, por el seno de alfa. Esto no se preocupen, se resuelve y se toma más o menos de tabla, ¿está bien? En esta web, en este link que tienen acá, les ayuda a cómo calcular el lastre. Vemos que sabemos que estamos en una zona donde el viento máximo que podemos llegar a tener es de 36 metros por segundo, lo cual es equivalente a 130 kilómetros por hora, es un viento bastante intenso. Entonces tenemos la presión, la que tenemos que utilizar es 80,9. Vemos, esto tienen en la web, 80.9. La sección ocupada por los paneles fotovoltaicos en metros cuadrados. Tenemos 4 paneles de 2 metros cuadrados cada uno, es esta estructura. Son 1, 2, 3, 4 paneles. Cada panel tiene 2 metros cuadrados. 2 por 4, 8. 8 metros cuadrados. El ángulo alfa es el ángulo de inclinación. Recuerden el ángulo de inclinación. Esta inclinación que le damos a las caras es de 30 grados. Con lo cual nos calcula que
el lastre tiene que ser de 161 kilos, bueno, con todo este número. 4 paneles de 20 kilogramos de 2 metros cuadrados por panel. Eso es, cada panel sabemos que pesa aproximadamente 20 kilogramos. Con lo cual ya tenemos un peso de 80 kilogramos. Si dejamos solo los paneles, van a salir volando porque el peso no es suficiente. Tenemos que poner más peso. Entonces se deben sumar 161,8 redondeados menos los 80 kilogramos. Por lo menos se deben sumar 81,8 kilos de lastre. Y eso se logra con estas bases de hormigón. ¿Está bien? Estas bases de hormigón que en general que hacemos en la empresa, tienen 20 kilos, así que imagínense que 20 por 6, que vemos acá, son 120 kilos más que se le agregan, así que estamos por encima, debemos sumarle por lo menos 80 y en general le sumamos 120 kilos para quedarnos tranquilos, y estos son vientos son los que suelen atravesar los lugares donde instalamos. Si los vientos son superiores, bueno, tenemos que hacer las cuentas y pensar en bloques más grandes o pensar cómo quizás enterrar estos bloques para que ejerza más fuerza frente al viento. Bueno, muchas gracias por seguirnos en esta clase. Recuerden completar el cuestionario al finalizar la clase para poder hacer el seguimiento. Cualquier duda en el foro.